Empieza el juego. Mañana el Parlamento de Navarra coge el primer pulso serio al gobierno de María Echivite con el debate de las enmiendas a la totalidad de las medidas fiscales. Es el paso previo al debate de los presupuestos y es aquí donde los partidos de la oposición van a mostrar sus cartas. Eso será a la vista de todos. Luego ya en los despachos las cosas van por la negociación de ese proyecto de presupuestos que el gobierno parece haber tomado con más énfasis del lado de EH Bildu que del de Navarra Suma, con el que las cosas simplemente no van a la vista de lo que decía el pasado lunes la presidenta María Echivite en su balance de los 100 primeros días al frente de un gobierno que nació para negociar, puesto que vio la luz en minoría. Comenzamos. Comenzamos este Navarra en Abierto de hoy. Lo primero, como cada miércoles, saludar a quienes nos acompañan en la mesa de debate. Jorge Esparza, por Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Saludamos también a Ramón Alzorriz, por el Partido Socialista de Navarra. Ramón, buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña Marisa de Simón, de vez en cuando, pero aquí está en esta noche de debate con nosotros. Marisa, por Izquierda Esquerra. Buenas noches, Gabón. Gabón. Y Usue Barcos, por parte de Geroa. Gabón, buenas noches, Usue. Buenas noches, Gabón, un placer. Simbólica pero cargada de intención fue la intervención que tuvo este pasado lunes la presidenta María Echivite ofreciendo una rueda de prensa para valorar sus primeros 100 días de gobierno. Y ya ahí se trazaron también las intenciones para esta legislatura. Vean. Casi 2 medidas por día en sus primeros 100 días, el reto 160 que se puso el Ejecutivo de Echivite, donde destacan el compromiso con la creación de riqueza, la igualdad social y el desarrollo sostenible. La valoración que nosotros hacemos es que estamos avanzando y que lo estamos haciendo a buen ritmo. Es momento, dice, de apostar fuerte y asegura que así se verá reflejado en los presupuestos, su hoja de ruta para su siguiente hito, el año como presidenta. Que ahora tenemos en mente y lo que ahora para nosotros es prioritario es sacar los presupuestos adelante, porque eso le dará combustible a esa velocidad de crucero que el Gobierno ya ha tomado. Unos presupuestos que no van en cumplimiento de plazo, aunque iniciaron hace 10 días conversaciones con las dos fuerzas de la oposición. Bildu nos hizo llegar sus propuestas, tanto en materia fiscal como en contenido para alguno de los departamentos. Navarra Suma no nos ha hecho llegar ningún documento, sí que conocíamos a través de los medios de comunicación su propuesta fiscal. No sé si es la mejor manera de comenzar un diálogo, si queremos que sea un diálogo de verdad, sincero, ¿no?, y abierto, como es el que quiere hacer el Gobierno. Bueno, pues no trasladar ningún documento al Gobierno y también empezar con 3 enmiendas a la totalidad. Me parece que no es el mejor marco para que haya un diálogo. Eso sí, dice la presidenta que espera que este mes se tenga al menos el anteproyecto de esos presupuestos. Bueno, pues de forma paralela a esta intervención del pasado lunes de la presidenta, los grupos parlamentarios también hacían su particular balance de estos primeros compases del Ejecutivo. Este gobierno no está funcionando, este gobierno no tiene mayorías, este gobierno es incapaz de encontrarlas, la mayoría que tiene no le gusta a la presidenta y pretende enmascararla. Las prioridades sociales las ha marcado el gobierno, es pronto todavía, pero con una minoría parlamentaria se están haciendo cuestiones importantes para mejorar la vida de la gente. Son unos meses de gobierno que han alejado absolutamente aquellos pretendidos fantasmas sobre desencuentros entre socios de gobierno, entre mayorías parlamentarias. Insuficiente, o sea, no ha llegado ni siquiera a un aprobado en los términos que ella misma y que su propio gobierno se fijó como objetivo para estos 100 días. Todos los factores externos que resultaban una amenaza real a la cohesión de este gobierno fueron superados con éxito. Luces y sombras, ¿no? Y lo que nos preocupan son las sombras, y una sombra importante, oscura, es todo lo que tiene que ver con la política fiscal. Bueno, pues estas son las valoraciones de esos primeros 100 días, alguno más, pero bueno, en cualquier caso es una cifra redonda, 100 días de gobierno de María Echivite. Hablamos de velocidad, ¿qué velocidad es esa de velocidad de crucero? ¿Es mucha, es poca, es estable? Señor Alzorriz, ¿habrá combustible? ¿Qué tipo de combustible? Estoy convencido de que habrá combustible porque la ciudadanía quiere que exista ese combustible y por lo tanto ha empezado este primeros 100 días de gobierno con una estabilidad social que fue remarcada en las elecciones generales hacia este gobierno y hacia los grupos que la sustentan, porque la ciudadanía está de acuerdo con la apertura de ese diálogo
y de esa negociación entre diferentes y el posterior acuerdo que hubo, porque la ciudadanía ha visto cómo este gobierno ha puesto encima de la mesa una cuestión fundamental, que es la convivencia entre diferentes, la asunción de la pluralidad de nuestra tierra, y porque a raíz de eso también ha visto que las prioridades de las que se está hablando en el Parlamento y en las que también se está buscando una mayoría parlamentaria son cuestiones sociales, son cuestiones que atañan a la vida de la gente en su día a día. Y hay ejemplos claros de lo que ha hecho este gobierno en esos 100 primeros días. Pagar el grado a más de 8.000 funcionarios y funcionarias de este gobierno de Navarra y pagar 72 millones es un punto. Contratar a más de 800 profesores es otro. Pagar las vacaciones a los profesores y profesoras es otro. Hacer una moratoria en materia de juego para que no se abran más casas de apuestas, en tanto en cuanto a la ponencia que hay en el Parlamento no siga su curso y marque las directrices que tiene que llevar la nueva ley, es otro hito. Por tanto, yo creo que lleva una velocidad de crucero, pero una velocidad estable, que la ciudadanía así lo ha valorado y así lo valora, y por lo tanto tenemos que estar contentos y esperanzados e ilusionados del espacio de tiempo que nos queda, que es mucho, esos 4 años que tenemos por delante para hacer un montón de cosas y para afianzar otras que ya estaban hechas. Enseguida vamos por la parte de, vamos a decir, oposición, ¿no? Pero, señora Barcos, este gobierno que usted está compartiendo, ¿ve usted partes continuistas respecto al que usted presidía la pasada legislatura o no? Bueno, yo creo que hay un hilo conductor efectivamente en la propia reivindicación que acaba de hacer Ramón. Políticas plurales, políticas progresistas, de reconocimiento de la pluralidad de nuestra comunidad como un elemento de riqueza, por descontado. ¿En todo continuista? No, evidentemente la dirección de ese gobierno por parte del Partido Socialista tiene diferencias con respecto a la dirección por parte de lo que llevó a cabo Guero Abay, la propia composición del gobierno. Yo creo que responde al mandato que hemos tenido en la ciudadanía y así hay que entenderlo. Y luego tenemos, lógicamente, bueno, pues seguramente en una política global compartida hay también algunas diferencias. Combustible, nos preguntaba, y cualquier tipo de combustible, pues evidentemente yo comparto con la presidenta que el presupuesto es el mejor combustible para un gobierno, pero evidentemente creo que hay que buscar las mejores energías para ese combustible, no cualquiera, energías verdes, orden en las cuentas. A veces me preocupa, yo lo he dicho más de una vez, me preocupa profundamente que no seamos capaces de llevar a cabo aquello que es un deber, es una obligación, el grado, las vacaciones de los interinos, algunas de las cuestiones que hemos visto legislatura pasada y esta, seguramente que veremos en las próximas, necesitan de unas cuentas con orden, unas cuentas con fondos, unas cuentas con la caja saneada. Y eso efectivamente, bueno, pues requiere lógicamente no de políticas continuistas, necesitan de un legado fuerte y potente que sí creo que dejó el cuatripartito anterior. Señora de Simón, ahora le doy la palabra porque hablaba usted de luces y sombras, alguna luz veía, pero en la parte que le toca a Navarra Suma, suspenso a estos primeros 100 días. Bueno, la verdad es que sí, estaban hablando del combustible y es importante el combustible, se les ha olvidado citar que las llaves de ese vehículo en el que, imagina, sigue teniendo la EH Bildu, esas llaves para parar y arrancar el motor del coche tantas veces como sea necesario. Le ha faltado al señor Alzorri decir, hasta hablando de que se ha pagado el grado, las vacaciones, le ha faltado sacar pecho de que se pagan las nóminas también a los funcionarios, es decir, bueno, sacar pecho de cuestiones que el gobierno de Navarra estaba obligado a llevar a cabo por medio de resoluciones judiciales, pues no es mucho por lo que sacar pecho. Oíamos a la presidenta hablar de esas 160 medidas que hace 100 días puso encima de la mesa. A mí me sorprende, he cogido el documento que se ha presentado 100 días después y no se hace una evaluación de en qué han quedado esas 160 medidas, porque la realidad es que no se han cumplido la mayoría de las 160 medidas que se pusieron en ese papel y que se iban a cumplir los 100 primeros días. Yo, la verdad es que por no abordar todo el espectro sectorial que comporta el gobierno, yo llevo políticas migratorias y justicia y sé exactamente a qué se comprometió hace 100 días, qué iban a hacer y qué es lo que se ha hecho. Y la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver, porque en los 100 primeros días se iba a poner en marcha la oficina fiscal, se iba a transferir la competencia de sanidad penitenciaria, se iba a hacer un plan intercultural y no se ha hecho prácticamente nada. Entonces, la verdad es que durante estos 100 días yo entiendo que han estado muy ocupados. Yo, si tuviera que poner un titular, estaba dudando entre dos, si sería el gobierno de los más de 100 cargos o si sería el gobierno de las más de las 100 cesiones del PSN, porque la realidad es que durante estos 100 primeros días hemos visto como el Partido Socialista, es verdad que ha
montado una macroestructura de gobierno potente, más que la que tenía el señor Abarcos antes, y ha dado entrada a todos sus cargos de confianza, pero hemos visto cómo el Partido Socialista, para conseguir eso, ha renunciado a unas cuantas cosas ya en estos 100 primeros días y votando con su voto, es decir, ha renunciado a sus propuestas con la ley de símbolos, a su propuesta con el mapa local, a su propuesta con el decreto del euskera, a su propuesta con el IRPF de las madres recuperar la exención, es decir, hemos visto cómo por estos 100 días el PSN se ha dejado ya mucho de lo que dijo que nos iba a dejar. Señora Simón, sombras, luces. Yo pondría un titular, ¿no? Un gobierno que está sustentado en un acuerdo de programa 23, aunque sea un programa de mínimo, que necesita para sacar adelante sus proyectos 26. Y yo espero que no sea con ustedes, señores y señoras de Navarra Suma. Ese sería... Bueno, 26 no llegaría. Me encanta porque cuando se hablan de novetos, de hablar con todos, me gusta que venga la señora Simón para que deje bien claro al Partido Socialista y al Avance que con nosotros no se está hablando la señora Simón. Me tocaba. No, pues sí, luces y sombras. Nosotros creemos que 100 días son pocos días para prever cómo va a funcionar este gobierno. Como todos ustedes saben, nosotros apoyamos la investidura de María Chivite, el acuerdo programático, pero no formamos parte del gobierno, y en este sentido, hay luces, decía, y hay sombras. Hay luces, como por ejemplo lo que se ha comentado ahora, y todo lo que tiene que ver con el Departamento de Derechos Sociales, con ese refuerzo de los programas de acceso a la vivienda, el plan Emancipa, el plan David, todo lo que tiene que ver con las cuestiones medioambientales, pero hay sombras, y las sombras para nosotros son preocupantes, lo decía. En estos días, antes de final de año, se van a debatir y a votar las medidas fiscales, unas medidas fiscales que, por parte de Navarra Suma son todas de reducción de ingresos, pero nos preocupa también pues la propuesta que hace el gobierno tripartito, ¿no? Porque entendemos que sí, que efectivamente con los presupuestos más o menos que se ven y estas medidas fiscales quizás se podría mantener tal y como estaba, o sea, unos propuestos continuistas, pero no nos darían para avanzar más. Por lo tanto, para nosotros es insuficiente, y es muy importante que tanto los presupuestos como las medidas fiscales, supongan el obtener la recaudación suficiente para avanzar en todo lo que tiene que ver en todos los aspectos de lo social, y los presupuestos pues tienen que verse, o sea, ver la traducción en esos presupuestos y que se vean avances considerables. De entrada, nosotros no vemos posible que estos presupuestos sean expansivos en lo social, como han venido siendo en los 4 años anteriores de legislatura, si se mantiene esos criterios respecto a la fiscalidad. Ahí no tienen ustedes... Sí, adelante, señor. No, yo diría que lo primero que hay que decir es que no sé quién tiene las llaves. En nuestro caso sí lo sabemos, porque es María Chivite, pero sabemos quién no las tiene desde hace 5 años, y es probable que no las tenga en mucho tiempo más, que es Navarra Suma. Que es Navarra Suma, efectivamente. Sí, desde luego depende de quién nos las dé Bildu, desde luego no las tendremos, pero estaremos orgullosos de ello. Y decía el señor Esparza, el PSN ha cedido, es que sin ceder no se puede gobernar. Eso es lo que no han entendido ellos. Si lo que está bien saber es que no han cedido. Que la negociación requiere ceder en algunos aspectos y que otros cedan en otros. No se puede tener siempre lo que uno quiere. Y yo creo que eso es lo que ha premiado la ciudadanía, la asunción de un conjunto de medidas, de un conjunto de partidos, en un acuerdo de legislatura, que ese sí es el verdadero motor y es la necesidad que nos estaban reclamando la ciudadanía. Nosotros no hemos cedido en cuestiones troncales a nivel identitario. Hemos puesto la prioridad, yo creo, en lo que nos unía. Una prioridad en lo social, una prioridad en lo que necesitaba la ciudadanía, una prioridad en fortalecer el servicio y el sistema público de nuestra comunidad, aumentando una OPE, lo que máximo que marca la ley, con 735 plazas. Nos hemos comprometido con las madres y los padres de esta comunidad, como lo había hecho la presidenta, para devolverles el dinero. En eso también estamos comprometidos. No en los términos en los que se comprometió la presidenta, la candidata María Chivite, porque no había habido una sentencia como la que hubo, y ha habido que volver a buscar la propia señora Barcos reconoció en comisión que no lo que no hace el gobierno. Lo reconoció en comisión públicamente, y además, mire usted, se lo he dicho siendo, teniendo responsabilidades en la legislatura pasada, se lo dije al portavoz de su partido, entonces de Unión del Pueblo Navarro, y se lo dije a la entonces portavoz del Partido Socialista, que francamente UPN y entonces el Partido Socialista de Navarra estaban hablando, en este caso con madres que reclamaban
aquella tributación del IRPF en términos no ciertos con respecto a la legalidad vigente y en términos no ciertos, por no decir una cosa un poquito más gruesa, creo que estoy siendo muy fina con respecto a lo que la Hacienda Foral Navarra podía hacer con aquella ley que ustedes habían redactado y que ustedes habían votado con UPN. Por lo tanto, pero en cualquier caso, fíjese, yo aquí estamos hablando, y los vetos, y Bildu, y si hablamos con el otro, nos dejamos de hablar. Yo creo que Navarra tiene retos mucho más importantes que las diferencias partidarias que tenemos entre los grupos parlamentarios que tenemos una representación en el Parlamento, que son sanas diferencias también, porque expresan la pluralidad de nuestra comunidad, pero que en cualquier caso no pueden ser nunca y de ninguna manera un elemento que no nos permita abordar un acuerdo y un consenso. Creo que ahí Navarra Suma se equivoca, lo creo honradamente y además lo digo sin ningún ardor guerrero. Creo que se equivoca también cuando pone un veto en torno a cualquier formación política. Entiendo que ha habido otros tiempos y comprendo perfectamente que podía haber otras circunstancias, pero hoy la realidad es que o remamos todos y todas juntos en hacer frente a los retos que tenemos y son muy importantes. Miren, lo primero, la economía se va a ralentizar. El crecimiento económico, en el mejor de los casos, se va a ralentizar y, por lo tanto, la capacidad que tengamos desde unos presupuestos públicos de hacer frente en estos momentos a las necesidades del conjunto de la sociedad va a ser más estricta. En segundo lugar, creo que nos está observando, tendremos tiempo en cualquier caso, en eso quiero ser optimista, desde el Gobierno, que se debe observar con una enorme crudeza bueno, pues la manera en que acometemos algunas responsabilidades. Es verdad, y se ha dicho, aquí hemos pagado el grado, hemos pagado, bueno, hay cosas que también hay que calendarizar. Sabéis que en esto soy una pesada, pero lo seguiré siendo. Muchas veces hay que calendarizar algunos objetivos, algunas obligaciones, y además al otro lado de la mesa normalmente las organizaciones son muy sensatas, sindicales y otro tipo de entidades, en calendarizar en la medida también en que nos van llegando, bueno, pues una noticia cierta de los ingresos. Pero tercero, repito, ante esa ralentización de la economía tenemos que acometer, y de una manera conjunta además, las fuerzas políticas, tenemos que acometer claramente una suerte de pedagogía en la sociedad. No puede ser que la política fiscal, que por cierto, en el año 2015 no fue sino volver a lo que había en 2014, no mucho más y no muy diferente, aquello fuera materia de, polca parlamentaria cada semana, hasta hacer creer de verdad a la ciudadanía que aquí existe una fiscalidad que hace daño. Al contrario, aquí existe una fiscalidad, todo lo contrario, señor Esparza. En Navarra existe una fiscalidad, escúcheme, aquí existe una fiscalidad que hace tan poco daño que ha permitido reducir la deuda en 2 puntos con respecto al PIB. Pero que no lo digo yo, que lo dice la AIREF, que dice que en Navarra en estos momentos aquí existe una fiscalidad en el que tendremos que hablar con las empresas también, en el que efectivamente las empresas están asumiendo una carga, no todas y no por igual, cuidado, tampoco, aquí también tenemos que hablar, pero una carga con respecto a las obligaciones que todos compartimos muy menor con respecto a las rentas del trabajo. Todo eso tenemos que ser capaces de hablar entre todos y no seguir en la política de las banderas, las identidades, porque de verdad que nos viene una muy gorda, que tenemos que remar todos juntos. Bueno, yo la verdad es que lo que no entiendo que con lo bien que se ha hecho todo económicamente, independientemente de la... ¿Que va a subir de donde lo dejasteis? Todavía nos va a costar mucho tiempo, Jorge. Con lo bien que lo han hecho, señora Barcos, no sé por qué la ciudadanía no les premió a las formaciones que estaban en el cuatripartito, es decir, porque la realidad... No tiene nada que ver, porque la política no, porque la gente no ha compartido efectivamente esa falta de pedagogía, esa falta de pedagogía que desde la irresponsabilidad con la que trabajó Navarra Suma se ha llevado a cabo una política de demagogia. Antes era también el Partido Socialista y ahora entiendo que como son socios pues tienen que respetarse un poquito y ya claro... No, y yo creo que compartimos políticas... No, pero claro, todo lo beligerante que fue UPN la pasada legislatura también fue el Partido Socialista en muchas de las cuestiones. Pasa que ahora entiendo que desde su prisma pues no quiere meter el dedo en el ojo a los socios de gobierno. Estoy escuchando una cantidad de cuestiones que sí que me gustaría contestar. Para empezar, habla la señora Simón, antes de centrarse en ningún tipo de cuestión sectorial, lo primero que dice, por si acaso, no vetos, no queremos nadie, pero espero que no se saquen las cuentas con Navarra Suma. Señora Barcos, usted dice que hay que hablar con todo el mundo. Sí. Me parece ciertamente cínico cuando durante el verano, en el proceso de negociaciones para alcanzar la presidencia del gobierno, en un determinado momento, la señora Chivite tuvo una debilidad y parecía que iba a llamar al señor Esparza para sentarse a negociar, o por lo menos para expresarle cuáles eran las negociaciones que estaba teniendo con estos grupos. Tardó usted
5 minutos en salir públicamente, señora Barcos, a decirle... Y lo explicaré, Jorge, pero a ver si puedo terminar. Tardó usted en ese verano, señora Barcos, 5 minutos en hacer público un comunicado o en hablar usted, no recuerdo exactamente cómo fue, en el que ya le avisaba al señor Chivite, a ver, que estos miembros del acuerdo programático no eran para sacarlos con cualquier formación, que no era lo mismo la izquierda que la derecha. Dice la señora Simón, oye, que se han logrado grandes avances en el plan Emancipa. Yo ahora mismo le cedo y todos mis turnos de debate en lo que queda de noche para que me diga usted en qué ha mejorado el plan Emancipa, porque claro, la primera de las cuestiones que planteaba el documento de los 100 días era mejorar el programa Emancipa de alquiler jóvenes, aumentar progresivamente el límite de edad. Hoy el límite de edad del plan Emancipa es 30 años, exactamente el mismo que cuando se dijo que se iba a hacer. Y por último, dice el señor Alzorri... Me gustaría... ahora va a responder, pero es que como me toca hablar por que tiene que repartir el juego para todos. Exactamente igual que a mí. Bueno, bien, pero ahora le dejo que me explique en qué ha mejorado el plan Emancipa en estos 100 días. Y por último, dice el señor Alzorri que no han renunciado a las cuestiones identitarias. No, si yo no he hablado solamente de eso, es decir, sí, cuando digo que ustedes han cedido, y a mí lo que me gustaría saber es en qué ha cedido la señora Barcos, porque lo que no sabemos es en qué ha cedido ellos. Desde luego que conocemos es que más allá de cuestiones identitarias, que ustedes tienen una posición muy crítica con la renta garantizada de la pasada legislatura y que en esta la han asumido por completo. Que ustedes eran muy críticos con una política fiscal de la señora Barcos la pasada legislatura y que en esta la han asumido por completo. Es decir, que no estamos hablando solamente de banderas, ni de lenguaje, ni de identidad. Estamos hablando de cuestiones como la fiscalidad, como lo que he dicho, como el mapa local, como el IRPF de las madres, como renunciar a que el país sea un modelo educativo, que no estamos hablando de banderas. Yo lo que quiero saber es que me diga usted qué le fueron capaces de arrancar a la señora Barcos en la negociación. Ya vemos que el señor Esparza tiene para todos en esta mesa, pero por... Alusiones solo un segundo. Sí, pero ahora mismo, porque también las ha habido en Marisa de Simón, que me había pedido la palabra. Bueno, intento poner un poquito de orden, ¿no? Porque esto no se trata de banderas, se trata de propuestas y de posiciones políticas. Respecto al IRPF de las madres, o sea, sobre el tratamiento fiscal de las madres que se va a recuperar con efectos retroactivos, para nosotros es una de las luces de este gobierno. Precisamente para nosotros es una luz porque lo que se recupera... Una gran sombra. Yo no le he interrumpido, ¿vale? Sí, un poco sí. Yo no le he interrumpido. Venga, adelante, vamos. Sí. Decía que para nosotros no es un claro logro en la medida en que el gobierno actual, el Partido Socialista, ha asumido ese tratamiento basado en la progresividad y no la exención, que nos parece mucho más justo. Por lo tanto, se recupera un derecho que se les negó a unas madres, por cierto, por una ley que aprobaron ustedes, la Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista. Respecto a si con Bildu sí o con Bildu no, es que para nosotros no se trata de una cuestión de confrontación identitaria, se trata de una cuestión de políticas y de coincidencia en políticas. Está perfectamente demostrado, y ahora se lo voy a explicar, o sea, pero es que está constatado y en estos 100 días se puede ver que hay muchas más coincidencias con EH Bildu para sacar adelante propuestas sociales basadas... Concretas. Voy, que ya voy. Propuestas, claro, el papel lo aguanta todo, señora Simón, pero... el mismo que le aguanta a usted. Y usted hacía ahora referencia Emancipa, usted habla de Emancipa, claro. Pues evidentemente usted no se ha leído, y está claro que no se ha leído, y ha mirado las propuestas de leyes fiscales que vamos a valorar entre esta semana y el viernes y antes de Navidad. Y una de ellas, una de las propuestas, una de las enmiendas a la fiscalidad, precisamente tiene que ver con ese aumento de la edad a 30 Son 13 enmiendas las que han presentado ustedes. Sí, aparte de las nuestras. Por lo tanto, miren, y claro, ustedes han dado muestras tan claras, que con ustedes no se puede pactar. No hace falta más que ver las enmiendas fiscales que acaban de presentar a las 3 leyes, entonces es que no coincidimos absolutamente en nada. Perdona, bajar impuestos a ustedes no les va. Perdona, claro que bajar impuestos. A nosotros sí, claro. Perdona, es que ustedes hacen propuestas fiscales que podrían suponer una reducción de ingresos, es que no lo he podido calcular, se lo preguntaré a Hacienda, de 200 a más millones de euros, con lo cual es que así no puede ser, porque mire, lo que está en riesgo ahora con sus propuestas y con sus políticas es el sostenimiento de los servicios públicos, y por ahí nosotros no vamos a pasar. Y yo le puedo asegurar que con EH Bildu, particularmente yo, en ese aspecto tengo más coincidencias que con ustedes. En casi todos. En otros a lo mejor no, casi todos. porque hay una, perdón, y termino, hay una pata a la que hacían referencia tanto Uxue como Ramón de todo lo que es este acuerdo de programa de mínimos, que tiene que ver también con la pluralidad y con la convivencia. Y ahí estamos
mente de a esto último se hacía referencia en la intervención la señora Barcos, que también se sentía aludida. Ahora sí, adelante. No me sentía aludida, además que me ha hecho la interpelación Clara Jorge y lo estaba disfrutando y yo reconozco que también. No, mira, yo creo que Navarra Suma, y estáis mintiendo, en algún caso quizá por en fin, confusión en aquel dimes y diretes, dice Navarra Suma no pudo sentarse con María Chivite, primero porque María Chivite no llamó, pero luego porque Uxue Barcos ya lanzó una noticia, que no es verdad. Y además, no, Jorge, vete si quieres, si lo que queremos mentir es otra cosa, pero si nos vamos a hemeroteca veréis que lo único que Geroa Baisí y yo misma en primera persona dijimos que no estábamos dispuestos a permitir es que la entonces candidata María Chivite negociara con Navarra Suma el acuerdo programático que ya teníamos alcanzado. Pero que se sentara a hablar... Es que los miembros que estaban acordando no eran para aprobar lo mismo con unos que con pero otros. que no, entonces que se sentara por descontado, te diré más. En 2015 ellos, que no se sentara a negociar el programa que ya teníamos, pero eso parece bastante evidente, ¿no? Y ordenado, y además yo diría que coherente políticamente. Siéntese a hablar con Navarra Suma y si llega a algún acuerdo, compartámoslo todos. Las formaciones políticas, todas las formaciones políticas. Se enfadó usted, pero enormemente, porque aquella no era la manera de decir las cosas, ni era una manera, y tenemos que tener también en cuenta que estamos en un momento de negociación todas las partes. Claro, porque no era una negociación coherente. El PSN no podía sentarse a negociar con Navarra Suma el acuerdo que había alcanzado con el resto. Podía sentarse a negociar puntos de encuentro y habiéndolos alcanzado, haberlo compartido el conjunto de las fuerzas. Pero le voy a decir más, ¿por qué Navarra Suma no quería? Por lo mismo que no quiso en 2015. En 2015, como segunda fuerza política y como candidata, yo sí llamé a todas las fuerzas políticas el día 1. Yo sí llamé. Y me reuní con todas, señora Beltrán incluida, ¿se acuerdan? Menos con el señor Esparza, porque UPN no quiso. Bueno, pero entonces lo que no entiendo es... Porque UPN no quiso, señor Esparza, algo... ¿A quién mienten? Pero lo que no entiendo, señora Barcos, es entonces, ¿a usted no le parecerá bien que la señora Chivite no se haya querido sentar con Javier Esparza en ese proceso? Entiendo. Por descontado, yo llamé. Digo que a usted no le parecerá bien. Digo, si le estoy diciendo que yo llamé, pero que lo estoy diciendo todo. Pero cuando usted empieza a hablar y dice que UPN, que Navarra Suma, somos quienes estamos queriendo no sentarnos con los demás, tendrá que reconocer también que el Partido Socialista no ha querido durante todo este tiempo sentarse con nosotros. Usted me pregunta, ¿a usted le parece bien que el Partido Socialista no haya llamado a Navarra Suma? Le estoy diciendo que yo llamé, creo que le estoy diciendo todo. ¿A usted cree que Navarra Suma se hubiera sentado? Me temo que si se le hubiera llamado hubiera hecho lo mismo que hizo en 2015. Decir ¿Qué pasó, señor Zorrilla? Usted tenía línea directa con María Chivite. Cuéntenos, señor. Yo creo que lo que quiere conseguir Navarra Suma, hablando del pasado, es permanecer en el conflicto permanente. Y yo creo que este gobierno y la presidenta a la cabeza lo que ha hecho ha sido dar un paso para adelante y poner encima de la mesa cuestiones que la ciudadanía estaba reclamando. Y la ciudadanía no está reclamando saber si se sentó o no se sentó, quién tuvo la culpa o quién no lo tuvo, sino está teniendo en cuenta quién pone encima de la mesa medidas para mejorar sus empleos, la calidad de sus empleos, las cuestiones salariales en sus empleos, la temporalidad que existe, la siniestralidad que existe. La ciudadanía está esperando que demos un impulso a infraestructuras básicas y fundamentales, como puede ser el TAP y el canal, para vertebrar nuestra tierra. Sí, pues lo vais a hacer con estos socios, con la señora Simón, con el señor incrementar las medidas Alfaraiz, de la cohesión territorial, para atajar la despoblación. Eso es lo que quiere. Y por cierto, cuando Navarra Suma ha sido llamado por la presidenta del gobierno para hablar de medidas fiscales, por lo tanto, para hablar de ingresos que mejoren los servicios públicos de nuestra comunidad, Navarra Suma lo que ha hecho ha sido ir con las manos en los bolsillos, posteriormente salir y mentir sobre lo que la presidenta les había dicho, porque decían que no se quería mover ni una coma, y tercero, hacer una rueda de prensa para presentar 3 enmiendas a la totalidad en medidas fiscales. Por cierto, con textos alternativos, con una diferencia muy clara ante lo que el Partido Socialista pretende en esta comunidad. Se presentó con Wilson, con el balón de náufrago. No, lo que yo dije en ese momento, es que Javier Esparza tenía varios mensajes al respecto, porque ¿cómo estaba el balón? ¿Estaba bien? Porque yo creo que es un momento para que el señor Azorri rectifique, porque en aquellas declaraciones hablaba del coco. Y yo he tenido varios mensajes que la gente me decía, dile a Ramón que no es un coco, que era una pelota de fútbol. No, en definitiva, que se perdió en el mar y pero que fue dramático. Hablaba con él mismo y no escuchaba al resto de palmeras que había. Pero la realidad es que la propuesta fiscal que hace Navarra Suma es contraria a que el Partido Socialista está realizando y el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque están intentando rebajar los impuestos a quien más tiene,
rebajar los impuestos también a las empresas que más ganan y por lo tanto luego intentar privatizar servicios públicos básicos. Eso es lo que quiere hacer. Pero yo las políticas fiscales del señor Montoro. Las políticas fiscales del señor Montoro. Pero que es que nos vamos a publicidad, si es breve, porque que vamos a continuar, que hay más tiempo. Que vamos a continuar. Sí. Para después. Venga. No hable usted con Wilson. Hasta ahora mismo. Estamos de nuevo en este programa de hoy de Navarra en Abierto, en este miércoles de debate. Nos habíamos quedado antes de la pausa publicitaria en la playa de Tom Hanks, en Náufrago. Como decía el señor Arzorriz, que tenemos en esta mesa de debate la soledad de Navarra Suma en la negociación con María Echivite de cara a los presupuestos. Y le había dicho al señor Esparza que, por supuesto, tenía la palabra a la vuelta a la publicidad. Yo, por seguir un poco con la comparación cinematográfica, en su día ya lo dije además, a mí esas dos citas con Bildu y con Navarra Suma me parecían un poco como el show de Truman, es decir, tanto la señora Echivite como la señora Sainz, la consejera, vivían en una realidad distinta en la que todos sabíamos qué es lo que estaba pasando, menos ellas. Todos sabíamos cómo iba a acabar esta película, sabíamos que era parte de show el llamarnos a nosotros para que estuviera Adolfo Araiz en el despacho de la presidenta negociando. Por cierto, esa no le he apuntado, pero otra más de las cesiones, cuando María Echivite dijo que ella no se sentaría a negociar con EH Bildu y los ha llevado. Solamente digo por apuntar que se me van viniendo a la cabeza las nuevas renuncias, entonces por dejarlas. Entonces, yo en cuanto a esa reunión, me gustaría, si es así, que lo confirmara. Yo no estuve presente, pero lo que se ha dicho es que el gobierno trasladó la sentencia de que no se iba a mover una coma de esos tres proyectos fiscales y por eso, aunque Navarra Suma acudía con propuestas, no las llegó a plantear. Si te llaman para negociar y te dicen lo primero, que no va a haber cambios en esas leyes, desde luego entiendo que no tiene sentido. Y para mí una cuestión que el señor Arzorriz ha criticado, para mí es de sacar pecho. Es decir, no se trata de poner 3 enmiendas a la totalidad y ya está. Es decir, la ciudadanía tiene que saber que no se trata de decir no, no y no, eludiendo un poco al señor Sánchez, sino que se trata de decir no, y a cambio propongo esta otra cuestión. Es decir, a los tres... ¿Puedo hacer una pregunta? No voy a hacer una afirmación, solo una pregunta, Jorge. A las 3 leyes que propone el gobierno decimos no, pero con un texto alternativo en el que nosotros desgranamos cuál es nuestra política fiscal. Claro, que en ocasiones yo creo que mañana estará interesante el debate porque hablaremos de ello, pero claro, que el Partido Socialista, que muchas de las cuestiones que se plantean ahí o han sido propuestas por el Partido Socialista o están siendo llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca con un gobierno del Partido Socialista, que pongamos en cuestión la viabilidad, la sostenibilidad del sistema. Yo le preguntaría al señor Simón que me diga qué se ha dejado de hacer, qué centro educativo, qué centro hospitalario se ha dejado de hacer en el País Vasco con la fiscalía que tienen, porque yo quiero ir al País Vasco. Estamos entre periodistas y hay muchas preguntas. Pero solo una pregunta, Jorge. En esa política maximalista hasta el imposible y en la que os habéis quedado solos, te hago una pregunta. Mañana no va a salir adelante, absolutamente fácil, mañana no va a salir adelante con toda previsión, salvo que os la vote Izquierda Unida, Bildu y demás, vuestra enmienda de totalidad, por ejemplo, al patrimonio afecto de empresa familiar. Cuando llegue el momento de las enmiendas, vais a votar que no. Y va a quedar, pregunto, porque si presentáis una enmienda de totalidad y no sale vuestro texto alternativo, votaréis que no. O todo esto es un paripé para luego absteneros y que salga adelante con una abstención. O es que vais a llegar a un no y vais a llegar a ahogaros según llegáis a la orilla. ¿Es esa política de maximalismos? Esa es la pregunta, claro. No, llegará con las enmiendas, lo veremos el viernes. Pero es que de verdad... Marco, la política de maximalismos se combate también, el gobierno puede combatirla si nos llama y nos dice, bueno, vamos a ver qué de las propuestas... Pero si no dais ni opción, sí, salís de la reunión y presentáis 3 enmiendas de totalidad. Por supuesto, pero con texto alternativo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Resulta que cuando durante todos estos meses el Partido Socialista está diciendo, nos encontraremos en el Parlamento, será el Parlamento, allí debatiremos los grupos parlamentarios, nosotros salimos y las registramos en el Parlamento. Y desde luego entiendo que los grupos, o bien hasta que se celebre el pleno de las enmiendas a la totalidad, o bien en el día después, cuando se gestionen las enmiendas parciales, habrá posibilidad de llegar a acuerdos. Mi pregunta es, ¿vais a tumbar? Nosotros lo que no estamos dispuestos es hacer parches.
Eso es lo que no estamos dispuestos. Señora Simón, le doy la palabra. ¿Me permite un segundo? Permítame un segundito, porque hablando del Gobierno y de fiscalidad, precisamente esta mañana el portavoz aseguraba que algunas de las recetas en materia de fiscalidad de Navarra Suma, pues que no garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas. Eso lo decía Javier Ramírez. Aún así, siguen abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas. Equilibrio entre progresividad, competitividad y sostenibilidad de los ingresos públicos. Esa es la receta del Ejecutivo de Chivite en materia fiscal. A partir de ahí, dice Ramírez, que negociarán con quien se ajuste a esos parámetros. Navarra Suma dijo que el Gobierno no se había puesto en contacto con ellos y Ramírez responde. El Gobierno de Navarra está en contacto desde el minuto 1, una vez que se han presentado las distintas enmiendas, insisto, con texto alternativo y también las enmiendas parciales, con los distintos grupos políticos. Y hablando de consensos, las recetas de Navarra Suma son las que precisamente la AIREF ha desestimado en casos, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que son prácticamente equivalentes, ¿no? Es la AIREF no se ha referido en este caso a una línea fiscal como la que plantea Bildu. Se refiere a EH Bildu el portavoz, pero preguntado por si el consenso es más cercano a los abertzales. Bueno, en este caso el Gobierno de Navarra está abierto a cualquier propuesta, aparte de la suya, lógicamente. El Gobierno dice que está cuantificando las propuestas que tiene sobre la mesa, de momento las de EH Bildu, ya que Navarra Suma no presentó su documento con las enmiendas a la totalidad al Gobierno, sino que las han tramitado directamente del Parlamento. Ahora voy con usted, señora Simón, simplemente algo que... Sí, al final yo creo que muchas veces por ajustarnos a cuestiones que sean fácilmente entendibles. En ocasiones nos enredamos en disputas y parece que uno dice una cosa y otro la contraria y que las dos se sostienen, y en casa muchas veces la gente igual no sabe con qué quedarse, pero por aterrizar un poco el debate, es decir, cuando se dice que planteamos cosas que plantean la inviabilidad del sistema, la insostenibilidad del sistema, vamos a aterrizar, es decir, cuando hablamos del IRPF, de la maternidad, la exención o la deducción, yo lo que quiero es que Navarra, es decir, las madres que hoy tengan hijos en Navarra sean igual tratadas. La realidad es que una madre mañana en Aragón, en La Rioja o en País Vasco va a tener exenta su declaración de IRPF. Y en Navarra no. Eso decidisteis pero por eso hemos planteado un cambio legislativo. Pero es que en el País Vasco no se puede hacer pero eso. Con retroactividad con retroactividad no. Usted, entre lo que ha dicho usted que dijo, entre las cuestiones que usted ha dicho que dijo, usted, y estaba yo delante, usted fue quien le dijo a la propia presidenta que la sentencia no imposibilitaba que se hiciera una exención. Digo, tiene una singularidad de nuestra tierra y unas competencias para ejercerlas en nuestra tierra. ¿Para peor? ¿Sí o no? ¿Para peor? ¿Sí no. o no? ¿Para peor? No. ¿Para peor no? ¿Para peor no? Lo que el juez dice son dos cosas. Una, que quien decidió hacer diferente ese sistema y esa situación de las madres en Navarra fuisteis Navarra Suma UPN con la ley. Y que efectivamente la posibilidad de una exención a posteriori, no es ilegal, pero que tiene muy poca seguridad jurídica. Lo dice también que esa segunda parte es seguridad. Si no recuerdo mal, la sentencia lo dejaba en manos del legislador para poder arreglar esta cuestión. Solo faltaba que no esté en manos del legislador. Siempre está en manos del legislador, pero que recomponer la situación. Yo me levanto y me voy. Pero que recomponer la situación. Si el debate va a ser entre ustedes tres, yo me levanto y me voy. No se moleste, señora. Además tiene usted la razón, porque es que es verdad que quería hablar y no estamos dejando hablar. Y tiene toda la razón. No es que me moleste, es que si uno viene a un debate con determinados temas, pues en fin, si me voy a quedar en esta esquina, de verdad que no me molesto. No queremos que se moleste, adelante. No, si no es una molestia particular, es simplemente, bueno, yo lo que quería decir es, intentando centrar el debate, porque ya estamos viendo que esto se va con muchísima facilidad, yo creo que aquí lo que estamos valorando es esos 100 días y qué va a pasar con los 100 días, con los 100 y otros 100 y otros días siguientes hasta el final de la legislatura, que espero que termine con éxito. Entonces, por un lado, tenemos un acuerdo programático, insisto, en mi discurso del principio, apoyado por 23 parlamentarios y parlamentarias que requieren de otras mayorías que hay que articular. Eso es una realidad. ¿Y qué tenemos ahora mismo encima de la mesa? Tenemos ahora encima de la mesa, en el Parlamento, tenemos 3 leyes fiscales y los presupuestos generales de Navarra para 2020. Y es que esto es muy importante. No se trata de sentarme en una mesa o no con quien me siento, se trata de llegar a acuerdos en cuestiones concretas. Y en este sentido,
en relación a la fiscalidad, sus propuestas fiscales, las de Navarra Suma, es que no permitirían sostener los servicios públicos, déjenme acabar por favor, si se aprobaran tal y como están, porque ustedes solamente inciden en la reducción, en la deducción fiscal, precisamente a aquellas personas, a las rentas altas. No es cierto. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? El impuesto de sociedades le pegan un meneo en sentido contrario al que avanzamos en la legislatura pasada, y nuestras propuestas, las de izquierda, esquerra, nada tienen que ver con las suyas. Por lo tanto, es que yo con usted no tengo nada más que hablar de eso. Ahora bien, bueno, podemos hablar de lo que queramos. ¿Puedo terminar? Sí, ahora bien. Pero sí, ahora bien, hombre, acabo ya, pero sí, acabo ya. Ahora bien, en estos días de tramitación, claro que puede haber lugar a acuerdos, pero es que yo no espero que pueda acordar con usted, lo entiendo, yo no espero que yo pueda acordar con usted, y esa es la cuestión. Y luego está el tema de los presupuestos, que si estas medidas fiscales tan restrictivas se llevan adelante, los presupuestos serían, vamos, ni inviables el anteproyecto que entiendo que tiene el Gobierno en su cabeza. Por lo tanto, no tiene sentido que usted hable, insisto y termino, de sentarse con quién o con quién se deja de sentar uno, cuando lo que hay que hablar es de las propuestas concretas. Y ya le aseguro que este grupo va a votar en contra de todas las suyas, porque ya los hemos estudiado. Por lo tanto, además que yo me reafirmo en mis posicionamientos, creo que lo estamos haciendo bien. Si la señora Simón no va a votar nuestras propuestas, creo que lo estamos haciendo bien. Y nosotros genial, porque ustedes no votarán las mías. Claro, pero si es así. ¿Usted va a votar a favor de alguna de las mías? ¿Usted apuesta por subir los impuestos? ¿Va a votar alguna de las mías? Creo que no, la verdad, que no me he mirado todas con detenimiento. Claro, porque tenemos posiciones distintas. Pero si eso está bien, es decir, solamente falta reconocer que usted es uno en el Parlamento y nosotros somos 20, es decir, tampoco pongamos en un plano de igualdad lo que la gente respalda en la calle, unas medidas u otras. Entonces, desde luego que nosotros... ¿Quiere quitar usted la capacidad de opinar y de votar? No se me ocurriría a mí, no se me ocurriría, bueno. Pero tampoco a usted la capacidad de que nosotros representamos a una parte importante de la sociedad. Pero el problema es que no le llega a convencer. Entonces, yo lo que digo es una cosa, una medida de las que se proponen que no haya sido aplicada en otros sitios. Es decir, yo, con todos mis respetos, creo que las enmiendas a la totalidad con texto alternativo que nosotros proponemos no es ninguna, no hemos inventado la pólvora. Es decir, estamos planteando medidas que o bien el Partido Socialista en otras ocasiones ya ha planteado, lo que no entiendo ahora por qué parecen inviables, o bien está llevando a cabo en el País Vasco con un gobierno apoyado por el Partido Socialista, sí, pero es que usted o bien se están implementando las medidas que le convienen, porque esto es muy complicado. Desde luego es que yo... Para lo que no quiero... Porque esto es un equilibrio de unas medidas más positivas y más negativas en relación a sus intereses, y usted solamente coge de determinados lugares las que le conviene. Ese es su problema. Por supuesto, permítame. Pues no vale. No, yo creo que es necesario, la ciudadanía está esperando de nosotros no confrontación sino acuerdos, diálogo para potenciar las necesidades que se tiene. Hemos hablado antes del plan de empleo. Hace falta un plan de empleo en esta comunidad, un plan de empleo que emane del Consejo de Diálogo Social, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Hace falta que profundicemos en medidas que frenen el cambio climático, creo que es algo que la ciudadanía está demandando. Creo que necesitamos buscar cuestiones que rebajen, que reduzcan las diferencias territoriales que existen dentro de nuestra tierra. Eso también lo está esperando la ciudadanía. Creo que un tema como la despoblación es troncal dentro de lo que está pasando en Navarra. Creo que el decreto de los servicios sociales de base, que se va a cambiar próximamente, antes de que finalice el año, es fundamental para las necesidades que tiene. Todo el acuerdo programático. No, digo, son cuestiones. Lo digo con todo el cariño. Pero es que con lo que le cuesta elegir los temas en los que están de acuerdo con los socios como para no sacarlos. No, pero es que la cuestión son temas que están en la calle, porque yo los temas que está sacando Navarra Suma permanentemente, yo no los encuentro en la calle. A mí lo que me está preguntando la gente es que nos pongamos de acuerdo para mejorar las condiciones que tienen en sus trabajos. Eso es lo que me está pidiendo. Pero que mejoremos sus barrios, que demos dotaciones. Pero Ramón, yo no voy a renunciar a mis posiciones políticas, aunque sea una. Pero no las voy a renunciar. No vayamos otra vez ahí, Pero que es muy sencillo, Ramón, hablar de esas cuestiones es muy sencillo, y yo lo dije aquí en su día. El acuerdo del abrazo que suscribió Podemos y el PSOE, yo
lo suscribo de arriba abajo, de la primera a la última de las palabras. Es decir, que todos estamos de acuerdo en un empleo de calidad, estamos de acuerdo en combatir el cambio climático, estamos de acuerdo en combatir la violencia machista. Es decir, sus socios no. Bueno, sus socios no. Sus socios no. Sus socios no. Y eso es importante que se sepa. Y eso es importante que la ciudadanía navarra lo sepa. Sus socios están cuestionando la violencia de género. El Partido Popular y Vox, con los que gobiernan el Partido Popular en otras... Que Vox no es socio mío. Es socio de sus socios. Bueno, en Colón sí lo era. Bueno, en Colón sí lo era. En la foto de Colón sí lo era. En Colón, señor Alzorri, yo le recomiendo que mire la foto de Colón bien, porque no va a ser que el Partido Socialista de Aragón tenga de vicepresidente del gobierno... Déjame acabar. UPN estaba ahí. Mire usted el vicepresidente... Señor Alzorri, mire usted el vicepresidente del gobierno de Aragón del Partido Socialista. Pide la palabra. Si estaba... Señor Alzorri, no, pero con esto... Con esto cambio climático. Con esto termino. Y sus socios están cuestionando nuestro régimen foral. ¿Sabe usted, señor Alzorri, polarizar el debate? ¿Sabe usted quién es el vicepresidente de Lambán en la comunidad vecina? Porque también estaba en la foto de Colón. No le oigo a usted hablar del par en los mismos términos. Le agradezco a la señora Barcos el silencio que ha y el respeto que ha tenido a todas las intervenciones, pero es que no le estamos dejando tampoco hablar. He tenido algún momento un poco más efervescente, esa es la verdad, así que ahora me tocaba, pero en cualquier caso, y desde el córner yo también, como Marisa... Lo que está claro es que no nos podemos meter el dedo en el ojo todo lo que queramos, y yo creo que en una noche de tertulia siempre es rato también vernos reñir un poco, porque creo también que es importante remarcar nuestras diferencias ideológicas, porque al final no son diferencias, sino que al final son lo que componen esta sociedad y la realidad de esta sociedad. Pero repito, yo insisto, en estos momentos hay un reto de urgencia que tiene que ver con retos esenciales, efectivamente, violencia de género, emergencia climática, pero tenemos a la vuelta de la esquina, y esto es muy muy importante, un momento de ralentización económica en el que cualquier propuesta para redactar unos presupuestos tiene que ser enormemente severa, enormemente seria, enormemente rigurosa. O sea, ¿son políticas económicas distintas? No. Mire, las diferencias entre izquierda, esquerra, Podemos, Partido Socialista, Bildu, Gero Abay, hay puntos en los que son importantes. Hemos tasado diferencias muy importantes en los 4 años pasados y en esta legislatura. Y en esta legislatura. Diferencias muy importantes, pero eso no impide llegar a un acuerdo. Y yo lo que sí veo, francamente, con Navarra Suma, es un posicionamiento en el que, más allá de su propia expresión, de la posición política que tiene, faltaría más, y que además representa una parte importantísima de esta comunidad en la gestión parlamentaria que se está haciendo. Yo lo que estoy viendo es un posicionamiento casi, permíteme, de barricada chavista. Y choco. No te metas con los chavistas, claro, que son socios también. No, míos no. Y de barricada. Socios de sus socios. Y de barricada, por eso decís vosotros. Yo a Podemos siempre le he escuchado decir otras cosas, pero bueno. Y de barricada casi, ya me entendéis, ¿no? Es decir, de un posicionamiento, lo decía además porque sabía que era donde me ibas a entender perfectamente, pero un posicionamiento de negación total de posibilidad del acuerdo. Antes hacías una expresión que a mí me ha sorprendido. ¿Cuánto ha cedido María Chivite a Uxue Barkos? ¿Y cuánto ha cedido Uxue Barkos? Si o cuánto ha renunciado. La expresión era muy tajante. No, llegar a acuerdos efectivamente tiene una parte de ceder, pero todos tienen para ganar. Sí, pero y ese es el posicionamiento en el que yo creo que se a qué ha renunciado la parte nacionalista del gobierno. ¿A qué ha renunciado? ¿A qué ha renunciado? Todos renunciamos. Bueno, pues no sé, pues quizá a tantas cosas que es a lo que nos ha comandado la ciudadanía. Por cierto, a lo que nos ha comandado la ciudadanía. Pero no veo esa actitud en Navarra Suma. No sé si es incapacidad, efectivamente, por el tipo de coalición, pero no veo esa actitud en Navarra Suma. Y creo que os equivocáis. Creo que os equivocáis para el conjunto de la ciudadanía y creo que os equivocáis incluso para el futuro como estamos terminando, de la formación. En fin, lo dejamos ahí. Señor Alzorri, ¿algo más? ¿Qué añadiría todo esto? No, que la ciudadanía lo que está esperando es que desterremos la confrontación que permanentemente ha llevado al Parlamento y mediáticamente Navarra Suma, que pongamos en el centro de nuestras propuestas sus necesidades y que no estemos permanentemente en la barricada, como decía la señora Barcos. No se lo decía Navarra Suma, pues sabía que iba a escocer. Sabía que iba a escocer un poco y me apetecía. Y que hagan propuestas constructivas y no permanentemente construyan muros para alejarse de cualquier tipo de entendimiento con todo el mundo. Me va a permitir, señor experto, ¿algo que añadir? Sí, no nos olvidemos que lo que hoy los muros los levanta Navarra Suma, hace 3-4 años, para la señora Barkos, también era usted, señor Alzorri, el que levantaba muros. Es decir, tenemos una memoria como muy frágil y parece que se puede decir una cosa y la contraria en un breve periodo de tiempo, pero lo que a nosotros ahora nos acusan, y también ustedes, el día de mañana, cuando ustedes ya no sean necesarios
necesarios, volverán a estar en nuestro bando para ello. Señora Simón, para que no se vaya usted con mal sabor de boca de este debate después del enfado que ha tenido, Sí, simplemente una frase, un deseo, ¿no? Ingresos suficientes a través de una fiscalidad justa para una inversión y los gastos que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de la gente. Le prometo que va a tener usted un cara a cara con el señor Esparza. Estaría fenomenal. Estará chulísimo. Sí. Estaría bien, Y nosotros de periodistas, si puede ser. Sí, porque hemos visto muchas preguntas por aquí. Hemos visto muchas preguntas. Gracias por habernos acompañado en esta noche de debate. Nos vemos el miércoles con otra noche seguramente interesante. Nada más. Feliz semana.